Buenas noches. Si se acuerdan, que está difícil olvidarnos porque viene siendo repetitiva la cuestión, y es bueno muchas veces ser repetitivos, estamos avanzando en una serie de las responsabilidades que tenemos unos para con los otros. Hoy nos toca ver aceptarse unos a otros. El texto base del que vamos a tomar partida es Romanos 15, versículo 7. La idea, mientras buscan, le cuento, es que entendamos la importancia de aceptarnos unos a otros, viendo el ejemplo de Jesús para la unidad y el testimonio de la Iglesia, y que todo esto es algo que glorifica a Dios. Leemos Romanos 15, 7, dice: por tanto, acéptense unos a otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Tenemos entonces un mandamiento que, al igual que todos los unos a otros, y como corresponde a un mandamiento, no es opcional. Es una responsabilidad que se toma como responsabilidad después de que el mandamiento es dado, uno lo recibe y dice: tengo que hacer esto. Es mi responsabilidad, en este caso, aceptarme junto a mis hermanos y que ellos puedan aceptarme a mí. Es uno más de los muchos unos a otros que venimos viendo, y no por eso dejan de ser responsabilidades o mandatos para nosotros. ¿Qué es aceptarse o recibirse según la traducción? Es literalmente tomar para uno mismo. Sería algo así como hacer propio al otro, hacerlo parte de mí o de mi familia, recibirlo en amistad u hospitalidad. Hay otro unos a otros que es sean hospitalarios unos con otros, y como todos los unos a otros se empiezan a mezclar y hay amor incluido en aceptarse unos a otros, hay oración mutua en amarse unos a otros, al igual que en aceptarse, en servirse. Todos los unos a otros empiezan a mezclarse porque la verdad es una y es toda coherente. Nuestro objetivo entonces es entender cómo Cristo nos aceptó y que seamos llamados a seguir su ejemplo, y al seguir su ejemplo nos aceptemos unos a otros, y eso va a darle gloria a Dios. Entonces el primer punto es: acéptense los unos a los otros. Como dijimos, mandato, no opción, no sugerencia, un mandamiento. Implica recibirnos sin condición y también con amor. Podemos entender que en ese amor se va a ver reflejado en cómo actuamos, en el trato. Recibirse se va a ver en la forma, sin condición y sin hacer acepción. No hay aceptación sin amor, ¿no? Nos aceptamos con empatía, con humildad. ¿Por qué digo con empatía? Porque muchas veces al ver a alguien distinto nos cuesta un poco más. En Gálatas 4, versículos 12 al 14, Pablo cuenta cómo los gálatas lo recibieron. Que él, a pesar de una enfermedad física, los gálatas lo reciben y lo toman para sí. Dice: les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo, en esta dificultad física que tenía, no fue rechazado por estar enfermo. Fue aceptado por los gálatas. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Como a quién? ¿Como un ángel de Dios? ¿Como a Jesucristo mismo?
Fíjense si esa recepción no es valiosa. No fue como a uno más, a uno que se encontraron, a uno que le tuvieron misericordia porque era un enfermo miserable, sino que lo recibieron como a un ángel o como a Jesucristo mismo. ¿Cómo recibiríamos nosotros a Jesús? Es una pregunta que muchas veces se hace desde el púlpito y es válida. ¿Cómo recibiríamos hoy si Jesús entra? ¿O cómo recibiríamos a Jesús si nos dice, esta noche voy a cenar a tu casa? Como hizo, ¿no? Le preguntó a Zaqueo, le dijo a Zaqueo, vamos a comer juntos. ¿Cómo lo recibiríamos? Alguien me diga, ¿le daríamos agua fría? ¿Le ofreceríamos? Sí. Le ofreceríamos, le preguntaríamos si sabemos que va a venir, ¿qué comida te gusta? Le diríamos, no sé, si tenemos el aire, che, te hace calor, bajamos, te hace frío, subimos. Buscaríamos que esté cómodo. Buscaríamos que Jesús esté cómodo en el lugar que está y en el entorno en el que está. Y así reciben a Pablo, y así, en esa actitud de ver al otro como superior a mí mismo, debemos aceptarnos unos a otros. Se ve esa empatía con un hermano que pasaba por una enfermedad física y lo estaban aceptando como al supremo, como al superior de todo. Fíjense si no hay humildad de su parte de contemplar a este enfermo. No sabemos su enfermedad, muchos dicen que es una enfermedad en los ojos. Si fuese eso, imagínense aceptando a un ciego y tratándolo como a Cristo, el que curaba la vista a los ciegos. Si no es eso, cualquier otra enfermedad, por lo general, el enfermo, alejate, no me tosas cerca, no me respires cerca porque nos vamos a contagiar. A los Gálatas no le importó qué enfermedad fuera, lo recibieron. Y fíjense si fue tratado con honra, si fue tratado como superior a ellos, lo tratan como Jesucristo mismo. Una de las cosas pocas por ahí lindas de Gálatas. Los Gálatas tontos hoy nos son de ejemplo a nosotros de cómo debemos recibirnos. Es lindo su ejemplo. Tenemos entonces el punto 1, que el mandato es acéptense los unos a los otros. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Como también Cristo nos aceptó. Acéptense unos a otros como también Cristo nos aceptó. ¿Y cómo nos aceptó? ¿En qué condición estábamos cuando Él nos aceptó? Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó perfección y después se acercó. No esperó a que fuéramos a Él y después nos aceptó. Nos amó cuando todavía éramos pecadores. Cristo dijo hace poco Diego, y lo cito, Cristo amó a la iglesia que es, no la que debería ser. Y si Él, el perfecto, soportó las diferencias y amó a la iglesia que es imperfecta, con pecado, nosotros debemos aceptar a los hermanos sabiendo que nos van a seguir fallando, nos van a seguir haciendo daño con su pecado, van a seguir pecando en contra de nosotros y del resto. ¿Por qué? Porque así Cristo nos aceptó. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Él no esperó la perfección, Él amó a pesar del pecado, nosotros debemos amar a pesar del pecado. Como siempre, y sumado a todos los unos a otros, no nos quedamos con esto, amo tu pecado y te dejo como estás, sino que tenemos exhórtense, aliéntense, anímense. Tenemos más responsabilidades, no nos limitamos solo a amar y entonces nadie dice nada porque pone gracia sobre las fallas de los demás y acá no pasó nada. No podemos
tomar unos a otros, hacerlo el favorito y dejar los demás de lado. Pero sí, el Señor nos amó cuando todavía éramos pecadores. Y así como nos amó cuando todavía éramos pecadores, nos llevó a la santificación. Jesús también nos amó sacrificialmente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para Jesús, el aceptarnos no fue algo fácil o sin sufrimiento, le costó su vida. Debemos estar dispuestos a desgastar nuestro propio cuerpo, enfrentarnos a la incomodidad que trae la diferencia, ¿sí? No nos llevamos de entrada bien con todos, con algunos tenemos más afinidad, tenemos gustos parecidos, misma música, mismo sentido del humor, con otros tenemos más diferencias. Fíjense si no había diferencias entre nosotros y Cristo. ¿Y cómo debemos amar? Como también Cristo nos aceptó. ¿Cómo debemos aceptar unos a otros? Como también Cristo nos aceptó. Otra forma en la que Cristo nos aceptó es sin avergonzarse. Hebreos 2:11 dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y a veces hay algún hermano que nos da vergüenza. Si nos da vergüenza por las cosas que está haciendo, nos acerquemos y le digamos: che, esto no va. Pero hay veces que tenemos hermanos en serio, que se toman la vida de santidad en serio, pero nos dan vergüenza igual. Jesús no se avergüenza de nosotros. Él no tiene vergüenza de nosotros y nosotros sí. Qué tupé. ¿Está bien usado? No sé. También nos amó sin distinción. Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, alentó a los romanos: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Nos llama a no juzgar solo por las diferencias en cuestiones secundarias. Dice que en esto que no es importante, que no es de primer grado, son temas secundarios, no se juzguen. Sin distinción, no es: yo amo al que piensa, yo acepto al que piensa exactamente igual que yo. El resto tendrán otro cielo o se están yendo al infierno porque no piensan de la misma forma que yo. Y Pablo nos dice, imitando a Jesús, él imitando a Jesús nos dice que no juzguemos por estas cosas. Aceptarlos de todas formas. Que no se juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. El que no come, no juzgue al que sí come porque Dios lo ha aceptado. Entonces, no podemos no aceptar a alguien por el estilo de música que cante él o que cantan en su iglesia. Si tienen músico en vivo o no, músico en vivo como los que tuvimos nosotros hoy. Si se puede consumir alcohol o no en nuestra cultura. La participación de cristianos en política y la vestimenta para la reunión del domingo, si hay que venir con saco y corbata, pollera, y otros decimos como bien prolijo, digamos, presentable, decoroso, pero no exagerar algo o no acartonarse. Y en estas cosas no nos dividimos. No son razones para dividirnos. Hay cosas por las que sí nos vamos a dividir. ¿Por qué cosas nos vamos a dividir? Por lo que ataque directamente la verdad. Lo que sea tema de salvación, solo por Cristo a través de la fe. Lo que vaya en contra de creer que Cristo es hombre y Dios, verdaderamente hombre. Lo que vaya en contra de la resurrección, lo que vaya en contra de la Trinidad.
lo que ataque doctrinas fundamentales de nuestra fe, lo que vaya en contra del conocimiento de Dios, lo que ataque la naturaleza de Dios. Contra eso nos vamos a parar y vamos a hacer una parte, ¿no? No vamos a aceptar cualquier cosa. Si es por falta de entendimiento, por falta de madurez, aceptamos. Si es maldad, a otra cosa. Santiago 2 dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre dicen: vos quédate allí de pie o sentate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Así, tanto Pablo como Santiago nos exhortan a no hacer distinciones, ni entre ricos y pobres, ni entre los maduros en la fe y los inmaduros, ser imparcial, ser personas sin favoritismo, entendiendo el llamado y viendo el perfecto ejemplo de nuestro Señor, que acá no nos juzgamos entre ricos y pobres porque somos todos ricos. No hay que hacer distinción entre ricos y pobres. Sin favoritismo, imparciales, con un propósito, que es para la gloria de Dios. Tenemos entonces el mandato: acéptense los unos a los otros. Como también Cristo nos aceptó, el ejemplo. Y con un propósito, para la gloria de Dios. El testimonio del amor de Cristo al mundo, nos dice Juan 13:35, si se acuerdan, nos va a expresar que la unidad y el amor entre los creyentes son un testimonio al mundo de que somos discípulos de Cristo. Qué importante será dar este testimonio de Cristo al mundo. Cuánta gloria le trae a Dios el testimonio del amor de Cristo al mundo, reflejado, haciéndose visible a través del amor mutuo. La gloria de Dios también se ve engrandecida cuando hay unidad y paz en la iglesia. De nuevo, esfuércense, como leímos otras veces, por preservar la unidad del amor en el vínculo de la paz. La aceptación promueve la paz y unidad entre nosotros. Sin unidad de espíritu no hay vínculo de paz. Sin vínculo de paz ni unidad de espíritu no se está glorificando a Dios. También la gloria a Dios se ve engrandecida en el crecimiento espiritual de la iglesia. Efesios 4 nos va a expresar que la aceptación mutua permite que el cuerpo de Cristo crezca en madurez. ¿Cuándo? Cuando cada uno cumple con su función. Y sin aceptación no hay un cuerpo, no hay lugar para que el otro, que es distinto, haga y cumpla con su rol, cumpla con su función específica. Se pierden esos lugares cuando no hay aceptación. Y nos perdemos de ser bendecidos y de bendecir a otros. Repasamos entonces. Tenemos un mandato de aceptarnos unos a otros. Tenemos un ejemplo perfecto, que es como también Cristo nos aceptó cuando éramos pecadores, con sacrificio, no buscando la comodidad, sin avergonzarse, sin hacer distinciones. Y todo esto para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el motor por lo cual
El cristiano hace todo. El cristiano debería vivir con sus ojos puestos en llevar gloria a Dios. Y todo eso se ve reflejado en el trato que tiene la iglesia en el unos con otros. El que no ama a Dios, tenemos, presentarlo distinto, tenemos dificultades también. ¿Por qué es que nos cuesta muchas veces aceptarnos? Entendemos que esto es un mandato, vemos un ejemplo perfecto e imitadores de Cristo, quienes son de ejemplo también para nosotros. Vemos el propósito que es para la gloria de Dios, por lo cual el cristiano se mueve, pero nos cuesta. Bueno, a mí me cuesta. Si ustedes no, perdónenme. Yo creo que nos cuesta aceptarnos muchas veces. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Algo nos está diciendo, ¿no? El que no ama a Dios no puede amar a su hermano. El que no ama a su hermano no puede aceptarlo. No podemos dejar entonces que las diferencias impidan aceptarnos mutuamente, ni las diferencias, estas doctrinales no esenciales, que ya vimos, ni la condición económica o la situación de salud, como era el caso de Pablo con los Gálatas, quienes cuando lo recibieron, fíjense si no habrán sido bendecidos. ¿Quién no quisiese aceptar a Pablo? Los Gálatas fueron muy bendecidos por esa visita. Tenemos que entender entonces que el que no ama a Dios no puede amar a su hermano. El que no ama a su hermano no va a aceptar a su hermano. Entonces tenemos una de las razones por las que nos cuesta tanto aceptarnos unos a otros es porque no amamos a Dios tanto como deberíamos. Hay una falta de amor hacia Dios. Y esa falta de amor hacia Dios no se queda solo en el amor a Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amen al Señor su Dios con todo. Y el segundo, que es similar, amen a su prójimo. Entonces, si no amamos a Dios con todo, no vamos a amar bien a nuestros prójimos, no vamos a amar de verdad. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor, que también debe ser unos a otros, se va a ver reflejado en la forma en cómo nos aceptamos unos a otros. Si somos impacientes, a la primera que el otro sea distinto, porque me molesta esa diferencia, chao. Y empezamos a inventar a veces. No sabe lo que hizo, no sabe lo que dijo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Egoísta, orgulloso, a mí no me gusta. El amor es bondadoso, hizo algo. Ya está. De la misma forma, que no se jacta, que no es arrogante, no tiene envidia. Qué peligrosa la envidia y cómo acerca el chisme, ¿no? Qué peligroso el chisme, qué malo, qué dañino para la vida de la iglesia y qué muestra de desunión, que es una de las cosas que le daba gloria a Dios, son los chismes, las mentiras, las envidias, la jactancia. El amor tampoco se porta indecorosamente, no busca lo suyo, porque si buscase lo suyo, acéptenme todos y yo con ustedes no tengo esa responsabilidad, estoy buscando lo mío.
¿A quién no le gusta ser aceptado? ¿A quién no le gustaría que como a Pablo nos reciban como a Jesucristo mismo? Ah, bien, nadie levantó la mano. A todos les gustaría, a todos nos gustaría. Pero tengo esa responsabilidad con los demás. No estoy buscando lo mío nomás. Como el resto de unos a otros y como el resto de mandamientos no son para exigirle al otro que me ame, que ore por mí. Justamente siguen con unos a otros. No se limita en sus responsabilidades conmigo, buscando lo mío, sino que yo también debo responder a este mandato y aplicarlo hacia ustedes. ¿Cómo crecemos en amor? Algo clave es orar por el otro. Todos los unos a otros que hemos visto van a llevarnos a crecer en amor mutuo. Ahora, recordemos el propósito. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué buscamos aceptarnos unos a otros como Jesús nos aceptó? Para la gloria de Dios. Nuestra aceptación mutua glorifica a nuestro Señor. Es un acto de obediencia que exalta su nombre, bendiciendo a la iglesia. El autor de Hebreos habla de la lucha contra el pecado y se consideren, pues, a aquel que no soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Tenemos que tener en cuenta y considerar a aquel cuando decidimos a quién amamos, a quién aceptamos, a quién le tenemos paciencia, a quién le tenemos gracia, a quién le tenemos misericordia, a quién recibimos como propio. Si vamos a estar viendo quién es el que me ofendió para no aceptarlo, siendo lo contrario a una muestra de amor. Filipenses 2, 5 al 8 nos dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él, siendo Dios, soportó el trato y la forma de pensar de nosotros y nos aceptó para gloria de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que aceptar a aquellos que están igual de caídos que nosotros? Diría que me sorprende, pero no me sorprende, me asusta y me entristece lo orgulloso que somos. Nos creemos que el otro no es digno de mi aceptación. El que existió en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Se humilló. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo de nuevo, vemos de nuevo que fue un amor sacrificial, una aceptación que conllevó un sacrificio. Y nosotros creemos que podemos no aceptar a nuestros hermanos. Pensemos cómo nuestras actitudes a los demás son vistas. Pensemos en cómo son nuestras actitudes. Pidamos a Dios que nos ayude a aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Un montón de formas. Los unos a otros, sin duda. Podemos invitar a alguien nuevo a almorzar. El que pregunte sí, también a cenar, desayunar. ¿Sí? No se limita al almuerzo. Podemos
buscar reconciliación cuando hay un conflicto. Podemos ser intermediarios o pacificadores. Podemos, cuando es directamente entre yo y otra persona, buscar la reconciliación, aceptarlo. Cuando pide perdón también, aceptarlo. Acéptense. Ayudar a un miembro que está en necesidad. Muchísimas formas de demostrar aceptación mutua. Tenemos el mandato, acéptense los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Que Él, Dios, nos dé la gracia para aceptarnos unos a otros como Cristo nos aceptó para su gloria. Nos aceptamos unos a otros como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. O ese debe ser nuestro objetivo. En pos de eso debemos caminar, en pos de eso debemos andar. ¿Por qué? Porque estamos buscando la gloria de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque nos aceptaste en Cristo. Porque Cristo nos aceptó y podemos llegar a vos, decirte papá, porque Cristo no se avergüenza de nosotros. Damos gracias, Señor, porque sos nuestro Padre que nos escucha, porque Cristo intercede por nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo viviendo adentro nuestro. Gracias, Señor, porque al Cristo aceptarnos, vos nos aceptás gracias a su sacrificio y a su obra, y somos aceptos en el amado. Gracias, Señor, porque podemos decirte Padre. Gracias de nuevo porque Jesús no se avergüenza. Gracias por esa aceptación. Señor, queremos crecer en aceptarnos unos a otros para la gloria de tu nombre, para hacer una manifestación al mundo de quién sos, de cómo es el amor. Una probadita del cielo, que la gente pueda ver una imagen de cómo va a ser el cielo, Señor, en aceptación mutua, perfecta, sabiendo que las personas que no piensan exactamente igual que nosotros van a estar allá. Que el que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador y que llevó sus pecados van a estar allá, Señor, aunque no piensen igual que nosotros en los puntos y comas. Gracias, Señor, porque eso también nos da la tranquilidad de que Jesús nos aceptó a pesar de que nosotros no pensamos exactamente bien, no pensamos con la teología perfecta que tenía Cristo. Y gracias porque a pesar de todo eso, Él nos aceptó. Señor, queremos darte gloria en nuestra aceptación, queremos que esta iglesia sea distintiva porque cumple con los unos a otros, Señor. Nuestros pilares son palabra, comunión y servicio. Y queremos que en esa palabra que es predicada se vea reflejada en el servicio y en la comunión con los unos a otros como marcas bien distintivas, Señor, en cada uno de nosotros para la gloria tuya. Papá, te ruego también que puedas seguir utilizando tu palabra a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.